Entonces, una sociedad está bien ordenada cuando fue organizada para promover el bien de sus miembros y también cuando está eficazmente regulada por una concepción pública de justicia. Esto en el fondo es bastante ideal, pero es a lo que tendríamos que aspirar. Esta sociedad considera que cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios de justicia. Y por otra parte, que las instituciones básicas sociales satisfacen generalmente estos principios y se sabe que lo hacen. O sea, las personas tienen que aceptar los mismos principios, pero también saber que las instituciones los avalan y más o menos los satisfacen, ¿no? ¿Por qué? Porque si no surge una desconfianza entre el individuo y la sociedad, ¿sí? La sociedad tiene que estar bien ordenada y organizada para promover el bien de sus miembros, ¿no? Generalmente los conflictos vienen por acá, ¿no? Y entonces hay surgen tres problemas. Por un lado es importante que haya un conjunto característico de principios que asignen deberes y derechos básicos. O sea, necesitamos tener claros los deberes y los derechos básicos y que determinen la correcta distribución de los beneficios, las cargas y la cooperación social. Además está el problema de la coordinación, la eficacia y la estabilidad. O sea, una sociedad tiene que conseguir coordinar a todos sus miembros, actuar con eficacia y ser estable. Pero todos estos principios no pueden estar, deben estar subordinados a los principios, al principio 1 y al principio 2, ¿sí? y a las libertades, ¿no? Por supuesto. Por eso, ¿se acuerdan que en la primer ficha él había dicho que podemos tener una sociedad eficaz, pero con leyes injustas o con cuestiones injustas? Entonces no puede ser, no es una sociedad justa. Esas leyes deben ser abolidas, ¿no? Los planes de las personas individuales deben poder ser ejecutados sin que las expectativas se vean dañadas, ¿no? Obviamente los planes acordes a las cuestiones que ya hemos aceptado para vivir en sociedad. Por último, el esquema de cooperación debe ser estable, que en el caso de nuestra sociedad, por ejemplo, creo que por momentos es confuso, complejo, en fin. Necesidades de pacto. Yo acá puse dos imágenes que tienen que ver con la historia argentina, una del pasado, los que sean tan viejos como yo se van a acordar, aunque yo era chiquita, y una actual, ¿no? De esta cuestión de la cooperación yo acá puse entre miembros de partidos políticos opuestos, pero bueno, lo quise graficar de alguna manera. Hubo siempre una especie de cortocircuito entre Perón y Balbín, o sea, el peronismo y el radicalismo, y podemos decir que hay un cortocircuito entre el PRO y el peronismo, ¿no es cierto? Todos me entendieron. Pero cuando vemos estas acciones de cooperación, como el famoso abrazo de Balbín con Perón, o este trabajo en conjunto del presidente con el intendente de la ciudad de Buenos Aires, la sociedad lo ve con agrado a esta especie de bajada de armas, en el sentido de que funcionan cooperativamente para el bien común, ¿no? Pero fíjense que en estos dos casos yo ahí puse este cartel de la necesidad de pacto porque ¿qué es lo que prima en general en los miembros de la sociedad? La desconfianza y el resentimiento. La desconfianza y el resentimiento son un desastre para las relaciones, cualquier relación, pero además para estas relaciones
que tienen que ver con lo social, o sea, con el civismo, ¿no? La sospecha y la hostilidad hacen que uno actúe de una manera que por ahí no actuaría si no sospechase, no fuera hostil, no hay resentimiento. Incluso este problema que está planteando Rawls en filosofía política es obviamente un problema, este es otra vez un problema ético. Uno de los presupuestos de la ética discursiva es esta, la buena voluntad de las personas que se reúnen para, o sea, sin buena voluntad no puede haber diálogo, ¿no? No nos podemos reunir, supongamos, no sé, un individuo que vive en un edificio y el de arriba, no sé, o el de abajo o el del costado le hace un ruido terrible a las 3 de la mañana. Si no hay este principio de, bueno, no se dio cuenta, le pasó algo, o sea, si no hay una especie de principio básico de tratemos de encontrar un acuerdo, dialoguemos, tengamos una convivencia civilizada de buena fe, no se puede dar un diálogo entre esas personas. ¿Se entiende? Si vos pensás que el vecino te está haciendo el ruido a propósito para que vos no puedas dormir y que es un malvado y en fin, y además vas y le tocas el timbre, no sé, y el tipo te atiende con un trombón y un bombo haciéndote un ruido a propósito y te burla, obviamente es muy difícil conseguir un pacto, conseguir un acuerdo, dialogar, ¿no? Estos son los conflictos de convivencia, pero son conflictos políticos y conflictos éticos, ¿no? O sea, mis derechos y los tuyos, mis libertades y las tuyas. Para que una sociedad funcione, la desconfianza, el resentimiento, en fin, no deberían estar presentes en la discusión, no deberían primar en la discusión o en la conversación. Por eso es que dice, es necesario un pacto. Más allá de que yo piense una cosa y el otro piense otra. Si yo simplemente pienso, ay, bueno, pero este me quiere hacer daño, es bastante complejo. En cambio, si yo pienso, bueno, yo tengo mi postura, él tiene la de él, pero lo que tenemos es que tratar de llegar a un acuerdo y discutir esto con buena voluntad y sin desconfianza, es probable que alcancemos un acuerdo y un acuerdo de convivencia. Objeto de la justicia. Entonces, ¿cuál es el objeto de la justicia? Llamamos justo o injusto a innumerables cuestiones. Ahí viene el problema que nos planteaba Sócrates, ¿no? A instituciones, a sistemas, acciones, juicios, decisiones, imputaciones, disposición de las personas e incluso a las personas mismas. El objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, o sea, el modo en que las grandes instituciones funcionan, distribuyen derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. O sea, el objeto de la justicia es esto, generar, o sea, de la justicia y de la sociedad, ¿no? Que la justicia esté en la base de la estructura básica de la sociedad, ¿sí? Y entonces ese sea el modo de actuar de todas las instituciones, lo cual a todos nos daría una gran tranquilidad, ¿no? Y que esta cuestión de los deberes y los derechos estén distribuidas también justamente por grandes instituciones. Aclara Rawls, entiende la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales. Fines de la justicia, o sea, ¿cuál es la finalidad última de la justicia? Los conceptos justicia y bondad se entrelazan. Fíjense que Platón, bueno, ustedes no llegaron a ver esa parte, pero o sea, si la justicia es una virtud, el bien, la bondad también lo es, la libertad, en fin, ¿no? En realidad la virtud, bueno, en Platón habría que decir otras cosas, pero en fin, los conceptos de justicia y bondad se entrelazan con distintos principios.
congruencia, eficiencia, racionalidad y bien del individuo. La congruencia no está decidida de antemano, ni siquiera en una sociedad bien ordenada. Tenemos que verificarla, ¿no? La racionalidad de la elección de los principios no está en discusión. O sea, no vamos a discutir los principios, si es que son estos que habíamos planteado antes, pero tiene que haber una congruencia en esta sociedad. Para que haya congruencia, la sociedad tiene que estar bien ordenada. Que por ahí en las democracias más modernas o más jóvenes como la nuestra, a veces hay cuestiones incongruentes, ¿no es cierto? Las instituciones justas son colectivamente racionales y beneficiosas para todos desde una perspectiva general. Bueno, nada, cuando vemos generalmente algo injusto es porque vemos que hay algún tipo de irracionalidad. También es racional que cada uno apremie a los otros a que apoyen estos ordenamientos y cumplan sus deberes y obligaciones. O sea, no está diciendo que tenemos que hacer de policía del de al lado, sino que es racional que uno le reclame al otro que actúe y cumpla con sus deberes, ¿sí? Bueno, se me ocurren muchos ejemplos, pero por ejemplo, ¿vieron el conflicto? Bueno, se me ocurren bastantes ejemplos, pero por ahí sería más interesante para charlarlos en la clase de Zoom, ¿no? Porque a ustedes se les deben estar ocurriendo también, supongo. Bueno, vamos a dejar en esta clase por hoy, en esta tercera parte, perdón, por hoy, y continuará, porque quedan bastantes cosas para explicar. Pero como para que vayan de a poquito interiorizándose en este tema.